Hi everybody, this is Miguel. In this video, I'm gonna tell you all you need to know about the verb do. Hola a todos, soy Miguel. En este video les voy a contar todo lo que necesitan saber acerca del verbo do. Bueno, lo primero es que ya hay un video, yo ya tengo un video en este canal de los primeros videos que yo grabé hace poco más de 3 años en el que explico el verbo do. Y es un video relativamente corto, pues en esa época estaba haciendo unos videos más bien rápidos para hacer explicaciones cortas, concisas acerca de diversos temas, conceptos gramaticales, pero en este video vamos a ir un poco más a profundidad, vamos a ir de lleno con lo que tiene que ver con el verbo do. Lo primero que tenemos que entender es que es un verbo que funciona de dos formas. Funciona tanto como verbo auxiliar como un verbo común y corriente. Recordemos que en inglés existen los verbos auxiliares. Los verbos auxiliares son unos verbos que nos permiten ayudar a otro verbo a cumplir ciertas funciones, generalmente temporales o de forma de estructura interrogativa o negativa en oraciones. Y con ello tenemos que tener en cuenta que son verbos que no tienen ninguna traducción como tal. Su función dentro de una oración como auxiliares solamente son la de ayudar a otros verbos. No tienen ninguna otra función, no tienen funciones adicionales y no tiene traducción. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que do como tal está presentado, presentado, eso sonaría un poco redundante, está conjugado en presente. Do, cuando decimos do, ya es presente. Y do se conjuga de acuerdo con los diversos pronombres personales como I do, I do, you do, he does, she does, it does, we do, they do. Entonces, separemos un poquito más por acá para que nos quede mejor. Ok, entonces tenemos I do, you do, he does, she does, it does, we do, they do. Esto sería la conjugación del verbo, independientemente si va a ser utilizado como auxiliar o como verbo normal. Esta sería la conjugación del verbo do en presente. Cabe anotar que aquí sería como usar la regla de la S al final de las terceras personas del singular en presente. En presente, tengamos cuenta de eso. También tenemos que tener en cuenta que si estamos hablando de su forma en pasado, la forma en pasado es did y esta forma es válida para todos los pronombres. Es decir, a excepción de el presente en el cual tenemos cambios para las terceras personas del singular. En el pasado se utiliza did. Y para el futuro utilizamos la forma will do. Will do sería la forma en la cual encontramos la conjugación del verbo do en futuro. Entonces aquí vemos que para el pasado y para el futuro siempre es la misma, sin importar los sujetos que lo estén conjugando, pero para la forma presente tendremos la regla, debemos seguirla de la S al final, en este caso termina en vocal, entonces quedaría does, do, does para presente, did para pasado y will do para el futuro. Si queremos buscar el participio pasado sería done para todos. Para todos sería este participio pasado. Done, 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 done. Y, la otra forma que podríamos encontrar sería forma continua, doing. Estas son como las conjugaciones básicas del verbo do en inglés.
para cada uno de los pronombres. Entonces, como vemos, los únicos cambios dentro de la misma temporalidad se hacen para el presente, en el cual terceras personas de singular, la conjugación es das, pasado sería did, futuro sería will do, participio pasado sería done, que sería la equivalente a la traducción hecho en español, y doing, que sería haciendo. El verbo do, con lo cual, si hablamos del verbo como tal, como un verbo común y corriente, su traducción es hacer. Y si hablamos como ya les explicaba al principio, como un verbo auxiliar, simplemente no tiene traducción. Entonces, veamos primero que todo su uso como verbo auxiliar. Ya dejamos esa tabla atrás, dejémosla esa tabla atrás. Y su uso auxiliar, su uso como auxiliar, lo encontramos en tres situaciones diferentes. La primera es para hacer negaciones. Entonces, para hacer oraciones negativas, entonces lo que yo hago es que coloco el sujeto. Después yo coloco el verbo do, seguido, o bueno, do o das, dependiendo de cuál sea el sujeto, ¿no? Seguido de la partícula not. Después pongo un verbo cualquiera en forma base. Este verbo cualquiera puede ser el verbo que escojan menos el verbo cero estar, porque el verbo cero estar, ya lo hemos visto, funciona también como auxiliar. Entonces, de momento dejemos el verbo en forma base, que no sea cero estar. Y después un complemento cualquiera. Y aquí tenemos una frase negativa en presente simple. Pongamos aquí presente simple. Entonces, esta sería la estructura para hacer oraciones negativas. Y aquí estamos viendo que la función del verbo do es auxiliar a un verbo adicional para que tenga una connotación negativa acompañándolo con la partícula not. Veamos esto en ejemplos. Bueno, otra cosa. Do not se puede contraer de la manera don't. Se puede contraer, reducir, abreviar. Y el auxiliar does, seguido de la partícula not, does not, también se abrevia, se reduce de la manera doesn't. Entonces, esto es muy importante porque generalmente vamos a encontrarnos con las abreviaturas, con estas formas recortadas. Don't, doesn't, que sería el equivalente a do not y does not. Entonces, para hacer algunos ejemplos, I don't play the guitar. Yo no toco la guitarra. You don't walk fast. Tú no caminas rápido. He doesn't read the newspaper. Él no lee el periódico. Vale, aquí se me fue un poco un espacio donde no era. She doesn't study English. Ella no estudia inglés. It doesn't feel right. No se siente adecuado, no se siente correcto. We don't buy groceries. Nosotros no compramos víveres. Y they don't swim in the lake. Ellos no nadan en el lago. Y hagamos, eso se me está pasando se me pasó de la pantalla. Lo había notado. Y hagamos una frase con un sujeto cualquiera. The dogs don't bark at night. Los perros no ladran de noche. Entonces, si estamos viendo estas frases, como ven, aquí vamos a pasar esto para acá. Si vemos estas frases, podemos notar que estamos haciendo oraciones negativas en presente simple apoyándonos con el auxiliar do. El auxiliar do, en este caso, para hacer la negación, tiene que ir seguido de la partícula not. Y en los ejemplos los hemos hecho abreviados, reducidos.
podemos ver que estamos siguiendo la estructura en la cual nos pide que primero haya un sujeto. En todas hay un sujeto primero. Primero hemos usado pronombres personales y después hemos usado un sujeto cualquiera, en este caso los perros. Después seguimos con la forma do not o does not de acuerdo con el tipo de sujeto que estamos utilizando. Después ponemos el verbo en forma base. Aquí el verbo no necesita hacer nada porque todo el trabajo de temporalidad o de forma lo está llevando, lo está cargando el verbo auxiliar. Y después un complemento cualquiera. Entonces, por ejemplo, recordemos que en presente simple en las afirmaciones decimos que los verbos tienen que tener una S. Aquí no, eso no lo necesitamos porque el verbo auxiliar ya carga con ello. Carga con ello además de la negación. Entonces, aquí estamos viendo el actuar del verbo auxiliar. Y como tal, esto no tiene ninguna traducción. No tiene ninguna traducción. Esto simplemente hace las veces de la negación para el not. Carga con la negación para el not. Con lo cual aquí estamos diciendo yo no toco la guitarra, tú no caminas rápido, él no lee el periódico, ella no estudia inglés y no se siente bien, nosotros no compramos los víveres, ellos no nadan en el lago y los perros no ladran de noche. Entonces aquí estamos viendo una primera aplicación de este auxiliar para hacer negaciones. Estas negaciones pueden ir en pasado también. O sea, es decir, nosotros podemos decir, nosotros vamos a hacer oraciones negativas en pasado simple. Con lo cual, vamos a pasar de página por acá si podemos. Insertemos un salto de página. Pum, listo. Entonces podemos decir que vamos a hacer oraciones negativas en presente, en pasado simple, digo. En pasado simple. Y para hacer las oraciones negativas en pasado simple, utilizamos la forma did not, que se puede reducir, abreviar, acortar como didn't, 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 did not, didn't, did not, didn't. Y la estructura sería sujeto, después ponemos la forma auxiliar did not o el didn't, cualquiera de las dos. Para propósito desde el ejemplo vamos a utilizar la forma abreviada, reducida. Después el verbo en forma base, así como hicimos con las negaciones en presente. Y después un complemento cualquiera. Con lo cual, si queremos hacer ejemplos de esta estructura, vamos a dejar este pedacito aquí visible. Entonces podríamos decir, I didn't pay the rent. Yo no pagué la renta. You didn't attend the seminar. Tú no atendiste o no asististe al seminario. He didn't lend me money. Él no me prestó dinero. She didn't dance with you. Ella no bailó contigo. It didn't move away. No se movió aparte, no se movió lejos, no se quitó de donde estaba. Puede ser un animal. We didn't type well. Nosotros no escribimos en el teclado, no tecleamos bien. Y they didn't build that house. Ellos no construyeron esa casa. Y si vamos a utilizar un sujeto cualquiera, podemos decir the car didn't work properly. El carro no funcionó adecuadamente. Entonces miren que de nuevo estamos utilizando el verbo do, esta vez en pasado, en su forma did, para hacer negaciones, con lo cual está cumpliendo su función de verbo auxiliar. Está ayudando a los otros verbos que están en la frase, en este caso al verbo pay, attend, lend, está ayudando a este verbo, primero que todo, a ponerlo en su temporalidad del pasado simple. Y segundo, está ayudándonos a poner una negación. Entonces,
Con esto vemos que estamos cumpliendo esta forma: sujeto, auxiliar en pasado negado, verbo base, complemento, y estamos haciendo frases del tipo: yo no pagué la renta, I didn't pay the rent. Tú no fuiste al seminario, no asististe al seminario, you didn't attend the seminar. Él no me prestó dinero, he didn't lend me money. Ella no bailó contigo, she didn't dance with you. Eso no se apartó, it didn't move away. We didn't type well, nosotros no escribimos en teclado bien. He didn't build that house, they didn't build that house, ellos no construyeron esa casa. Y por último, the car didn't work properly, el carro no funcionó adecuadamente. Y con esto hemos cubierto el uso del auxiliar do para hacer negaciones, tanto en pasado como en presente simple. Cuando necesitamos hacer negaciones en futuro, sí que no necesitamos el auxiliar do. Eso ya lo hemos visto en los videos de las frases en futuro simple. Entonces vemos que nos sirve para hacer negaciones en presente o en pasado, con la forma do not o don't, con la forma does not o doesn't, que eso lo vimos aquí arriba, ¿sí? Y con la forma did not o didn't para el pasado. ¿De qué otra manera nos sirve el auxiliar do? Nos sirve para hacer frases interrogativas en presente. Entonces, interrogaciones en presente. Presente simple. Entonces, para eso utilizamos también la forma do o does. Dependiendo de si es tercera persona del singular o cualquiera de los otros sujetos. Y la estructura sería do, does, va al principio, después va un sujeto, después va un verbo en forma base, después va un complemento y después va el signo de interrogación, de cierre. Epa. Signo de interrogación, de cierre. Esto me lo va a mostrar como error ahora seguramente, porque en español pues hay que poner un signo de interrogación para abrir la pregunta, en inglés no. Entonces esto es válido para interrogación en presente, entonces nosotros empezaríamos a decir: do I understand that book? Entiendo ese libro. Do you sleep in my house? ¿Tú duermes tú en mi casa? Does he wear my jacket? ¿Se pone él mi chaqueta? Does she hire new employees? ¿Contrata ella nuevos empleados? Does it need water? ¿Necesita agua? Eso. Do we write a letter? ¿Escribimos una carta? Do they spend the night with us? ¿Pasan la noche ellos con nosotros? Y si vamos a utilizar un sujeto cualquiera, disculpen el lapsus. Does the computer heat a lot? Se calienta el computador bastante. Entonces, aquí tenemos los ejemplos de cómo hacemos interrogaciones utilizando el auxiliar. Como ven, aquí el auxiliar no tiene ninguna traducción como tal. El auxiliar solo sirve para ayudarnos a formar la estructura interrogativa, en este caso, en presente simple. Si nosotros fuéramos a hacer algo similar en pasado simple, básicamente vamos a copiar esto porque es muy similar. Vamos a copiarlo acá. Epa. Vamos a copiarlo acá. Si vamos a hacer interrogaciones en pasado simple,
Para ello también nos sirve, en este caso, el auxiliar y simplemente es did. La estructura es tal cual como para la del presente, solamente cambiamos el do o el das por el did. Y solo did porque ya hemos visto que did es una conjugación que es válida para todos los pronombres. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, did I say that? Yo dije eso. Did I say that? Estoy haciendo una pregunta en pasado. Did you try it? ¿Lo intentaste? Did he remember us? ¿Se acordó de nosotros? Él nos recordó. ¿Se acordó de nosotros? Did she start a new book? ¿Comenzó ella un nuevo libro? Did it stay quiet? Permaneció callado, permaneció tranquilo. Did we mean that? Que queríamos nosotros decir eso, a eso nos referíamos. Did they buy another cake? Compraron ellos otro pastel. Y did the teacher show a new concept? Mostró el profesor un nuevo concepto. Entonces, como ven, básicamente es la misma estructura, solo que cambiamos por did para que sea del pasado, y así hemos encontrado un uso más de el auxiliar did. Estamos viendo que podemos hacerlo para hacer negaciones, para hacer interrogaciones, y también el auxiliar podemos hacerlo para hacer respuestas cortas a estas preguntas. Por ejemplo, cuando yo hago do I understand that book, yo puedo hacer una respuesta, decir yes, I do. Sí, lo hago. O no, I don't. No, no lo hago. Mucho cuidado, porque estas respuestas cortas las podemos entender nosotros dentro de la estructura de ¿entendiste el libro? Sí que lo entendí. Sí, lo entendí. Con el hecho de decir I do, estoy diciendo bueno, en este caso es presente, disculpen. ¿Entiendes ese libro? Yo puedo decir yes, I do para decir sí, lo entiendo. Y no, I don't para decir no, no lo entiendo. Yo no tengo que repetir el verbo en inglés para dar a entender que estoy diciendo sí, entiendo. Por ello, no sé si ustedes recuerdan cuando muestran las bodas, entonces dicen, do you take this woman as your wife, bla, 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 bla. ¿Aceptas o tomas a esta mujer como tu esposa? Entonces dicen, I do. Acepto. I do, lo hago. ¿Lo hago qué? Aceptar esta mujer, tomar esta mujer. Entonces, por eso, ese es un uso muy especial en inglés del auxiliar do. Y funciona en el pasado también. Si yo digo, did I say that? O did you try it? Entonces, si me preguntan, did you try it? ¿Lo intentaste? Yo digo, yes, I did. Yes, I did. Sí, lo hice. Sí, lo intenté. O no, I didn't. No, no lo hice. No, no lo intenté. Entonces miren un uso adicional del auxiliar y la manera como debemos entenderlo. Debemos entenderlo como una respuesta corta, afirmativa, negativa, en presente o en pasado, en la cual estoy diciendo sí a aquello que me están preguntando, siempre y cuando no sea el verbo to be, porque el verbo to be no cabe en esta estructura. ¿Vale? Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta. Y también utilizamos el verbo do como auxiliar en afirmaciones, curiosamente en afirmaciones, para ser enfáticos en una respuesta o en algo que nosotros estamos aseverando, en una frase que nosotros estamos haciendo. Entonces, para hacer énfasis, este énfasis puede ser
Esto tiene una tilde acá, como está en mayúscula, no me la pide. Este énfasis puede ser en presente o en pasado. Lo puedo hacer de esa manera. Entonces, cuando yo hago énfasis, yo lo que hago es que yo coloco sujeto, el do o el does si es presente, o el did si es pasado, verbo en forma base y un complemento. Obviamente ese verbo no puede ser el verbo cero estar, eso tiene que estar muy claro. Estos son para cosas que no son el verbo cero estar, verbos de cualquier otro tipo menos verbo cero estar. Entonces, hacer énfasis de qué tipo. Yo puedo decir I do play the guitar. Yo con esto estoy diciendo, si cuando yo hago la afirmación I play the guitar, estoy diciendo yo toco la guitarra. Cuando yo digo I do play the guitar, estoy diciendo que sí que toco la guitarra. Estoy siendo enfático en el hecho de que yo toco la guitarra. Yo puedo decir he does know how to cook. Él sabe, que sí que sabe. Estoy siendo enfático, seguro que sabe. Hombre, él seguro que sabe, que sí que sabe cómo cocinar. Él sabe cocinar. Yo puedo decir, de nuevo, yo puedo decir he knows how to cook. Él sabe cocinar. Pero si yo digo he does know how to cook, estoy diciendo que sí que sabe cocinar. Estoy siendo enfático en esa frase. Y lo puedo hacer en pasado. We did pay the rent. Hombre, que sí que pagamos la renta. Nosotros podemos decir we pay the rent. Bueno, sí, podemos decir we pay the rent. En este caso, si lo queremos decir en pasado, sería we paid the rent. We paid the rent. Conjugamos el verbo, no necesitamos el auxiliar para eso. Pero si nosotros ponemos el auxiliar, estamos diciendo que sí, estamos siendo enfáticos. Entonces, para hacer un resumen, de momento, el verbo do, teniendo todas estas posibles combinaciones temporales, es decir, conjugaciones, funciona como verbo auxiliar o como verbo normal. La primera función, que sería como verbo auxiliar, ayuda o auxilia a otro verbo para tener una temporalidad o una forma negativa o interrogativa, eso, o enfática. Esos son los usos del verbo do como auxiliar. Podemos encontrarlo en presente o en pasado. En presente tiene que tener en cuenta su conjugación presente, porque terceras personas del singular sería does y para cualquier otra sería do. Y lo encontramos como auxiliar para formar preguntas siguiendo una estructura en la cual va el do o el does seguido de una negación y que lo podemos contraer o reducir, o en el pasado teniendo en cuenta que ya no es do o does sino did y su reducción con la negación sería didn't. Lo podemos utilizar para hacer respuestas cortas a estas preguntas. Yes, I did. No, I didn't. O podemos utilizarlo también para hacer interrogaciones. O sea, podemos hacer las preguntas o las respuestas cortas a estas preguntas, ya sea con el do, does, si son presente, o con el did, si son pasado. Eso a manera de resumen. Esto sería todo lo que tiene que ver con el verbo to do como auxiliar. Borremos todo esto y regresemos a la parte donde empezamos a ver ya su uso como un verbo cualquiera. Cuando usamos el verbo do como verbo cualquiera, de nuevo ya podemos tener cualquiera de estas conjugaciones, de acuerdo con el tiempo, porque podemos estar hablando de hacer. El verbo do sería, en este caso, estamos hablando de to do, que sería hacer. Estamos viendo el verbo en forma infinitiva. El verbo to do, hacer, ya tiene un significado, ya entendemos que tiene un significado. Entonces aquí sería yo hago, tú haces, él hace, ella hace, nosotros hacemos, ellos hacen. Miren que esa sería la conjugación en presente. En pasado sería yo hice, tú hiciste, ella hizo, él hizo, nosotros hicimos, ellos hicieron. Recuerden que
por si no han visto el video, cuando hablamos de it y estamos traduciéndolo, omitimos mencionarlo. It sería en español eso o ello, no eso demostrativo, sino eso como cosa o ello como cosa, pero en español nunca decimos eso o ello cuando estamos haciendo una frase. Decimos llueve, no decimos ello o eso llueve, simplemente decimos llueve, que en inglés sería it rains, sí que va el pronombre. Entonces, cuando traducimos el pronombre it, cuando estamos pensando en traducir una frase con el pronombre it, no hacemos traducción de este pronombre. Y en futuro sería yo haré, tú harás, ella hará, él hará, ella hará, nosotros haremos, ellos harán. En participio pasado tiene que ser para formas del tipo perfecto, entonces tiene que haber un haber. Yo he hecho, tú has hecho, él ha hecho, ella ha hecho, o sea que esto significa hecho. Y sería haciendo, yo estoy haciendo, tú estás haciendo. Este hacer, muy importante, este hacer, nosotros en español cuando decimos hacer podemos referirnos a el hecho de construir, la acción de construir algo. Por ejemplo, yo digo, yo hago una silla, que sería equivalente a decir yo construyo una silla, o yo hago una casa, yo construyo una casa, yo hago un barco de papel, yo construyo un barco de papel. Esas acciones de construir en inglés corresponden al verbo to make. Hacer en inglés con el verbo to do es más de realizar una acción, llevar a cabo una acción. Entonces, por decir, yo hago las tareas. I do the homework. Esa es la calidad en la cual vamos a entender el verbo to do. Y a partir de ahí ya vendríamos con todas las posibles combinaciones temporales de este verbo. Entonces, para no irnos ya aquí tan profundo, entendiendo esto, yo puedo decir I do the homework. Yo hago la tarea. ¿Sí? Yo puedo decir he does the laundry. Él hace la lavandería, es decir, él lava la ropa, lleva a cabo la acción de lavar la ropa. Yo puedo decir we did exercise. Nosotros hicimos ejercicio. Aquí podríamos decir nos ejercitamos, pero también nosotros hicimos ejercicio, ¿sí? Esto es válido también para decir we did the homework. Hicimos la tarea. Podemos hacerlo en futuro. You will do the homework. Tú harás la tarea. Podemos ponerlo en presente perfecto. Podemos decir they have done the homework. Ellos han hecho la tarea. O she, que nos falta. She is doing the homework. Ella está haciendo la tarea. Entonces miren que aquí en estas afirmaciones el verbo do funciona como verbo como tal. Pongamos todo con el homework para que nos sirva un ejemplo claro acá. Quitemos este laundry de acá. Hay otras situaciones en las que podemos utilizar el do. Do the bed, hacer la cama, en fin. El caso es que estas serían como las conjugaciones básicas en una afirmación. Ahora, tenemos que tener en cuenta que si estamos usando el verbo do como verbo principal, en una negación tenemos que utilizar el auxiliar. Entonces si yo voy a negar la primera frase donde digo I do the homework, en la cual digo yo hago la tarea, si yo quiero decir yo no hago la tarea, yo tengo que colocar la misma estructura de una negación. Es decir, sujeto, do, does, con el not, contraído, abreviado, como lo quiera hacer, o separado, no importa, verbo en forma base, y después un complemento. Entonces, si esta es nuestra estructura de negación y esta había sido la afirmación de la frase, la cual decimos, pongamos todas estas acá, copiémoslas para que hagamos esto un poco más. Si estas eran las afirmaciones que habíamos hecho con este verbo do como verbo común y corriente, si vamos a hacer la negación, entonces tenemos que decir, yo no hago la tarea, entonces tengo que decir, primero el sujeto, I, después el do not, don't, yo no, y después el verbo en forma base, que es el verbo do, hago la tarea. Entonces, I don't do the homework es yo no hago la tarea.
Miren que aquí tengo el do como auxiliar que no hace ninguna traducción, simplemente nos sirve para saber que estamos haciendo una negación junto con la partícula negativa not, que en este caso lo estamos contrayendo, pero sí que tengo que tener el verbo do, que sí que es el verbo principal que significa hacer. Entonces aquí yo sí que digo, yo no hago la tarea. Ojo con eso. Si estamos haciendo la negación para la frase he, entonces tendríamos que decir he doesn't, que estamos cumpliendo con la estructura para la negación. Aquí en esta parte del video va a haber un poquito de corte de imagen raro, pero tuve un problema técnico con la cámara, así que les pido disculpas si hay como una diferencia en el flujo del video. Pero bueno, entonces les estaba explicando que en este caso yo estoy siguiendo la estructura donde está el sujeto, he, está el do o el does, aquí es does, no deos, discúlpenme, does. El does not, que en este caso para he sería does not o el doesn't. Tengo que poner el verbo en forma base, que es el verbo hacer, entonces tengo que colocar el do también. Entonces aquí colocamos he doesn't do the homework para decir él no hace la tarea, ¿sí? En pasado, esto es válido también para el pasado, did. En pasado, yo aquí tendría que colocar we didn't o we did, si es el pasado, we did do the homework. Nosotros hicimos la tarea. En el pasado tenemos la opción de tener el verbo conjugado, que sería we did the homework, ¿sí? Si vamos a hacer la negación, sería we didn't, nosotros no hicimos la tarea, sería we didn't do, we didn't do the homework, que sería su negación, nosotros no hicimos la tarea en pasado. Miren que con esto estamos poniendo el pasado, estamos siguiendo la estructura de una negación. En el futuro tendríamos que negar el auxiliar we will not do the homework. Nosotros no haremos la tarea o we won't do the homework. En la negación del presente perfecto tendríamos que negar el we haven't done the homework. Y en el presente progresivo sería she isn't doing the homework. Entonces miren que tenemos cambios en esta parte cuando estamos utilizando este auxiliar. El auxiliar tiene que ir junto con el verbo, porque estamos cumpliendo la estructura. Y si estamos haciendo estas mismas frases en forma de pregunta, insertemos un salto de página, pregunta, sabemos que, o interrogación, sabemos que la forma interrogativa tendría que ir el do, el does o el did, si son presente o pasado, ¿sí? Si son futuro o presentes perfectos ya tenemos que cambiar la forma, pero si son presente o pasado tiene que ir el do, does, did. Después tiene que ir el sujeto. Después tiene que ir el verbo en forma base. Después tiene que ir el complemento. Y después ponemos el signo de interrogación. Entonces, para tener en cuenta esto, si estamos utilizando el tipo de frases que habíamos hecho, acá arriba vamos a colocarlas aquí como guía. Vamos a ponerla aquí a manera de guía. Entonces, si yo voy a colocar I do the homework, si lo voy a colocar en forma interrogativa, entonces yo coloco primero do, después el sujeto I. Do I do, después el verbo en forma base y después el complemento. The homework. Do I do the homework? Porque es una pregunta y este es un verbo común y corriente en el cual yo no traduzco esto, pero sí que tengo que traducir porque es el verbo que le da el sentido a la frase, en el cual yo digo, hago yo la tarea, ¿sí? Si yo voy a hacer la segunda frase, sería el auxiliar does, después el sujeto he, después el verbo en forma base, does he do, y después el complemento, the homework. Con esto estamos haciendo la pregunta en la cual esto yo no lo traduzco, pero este sí, porque tiene que ver con el verbo principal de la frase. Y aquí estoy diciendo, hace él la tarea. Estoy cumpliendo con la estructura. Si yo voy a hacer el pasado, tengo que decir did, después el sujeto we, después el verbo en forma base que es do y después el complemento de homework para decir
Hicimos nosotros la tarea, esto no tiene ninguna traducción, este verbo toma el pasado, que sería hacer, hicimos, para el pronombre nosotros, porque tenemos el auxiliar, como ya vimos al principio, que es el que nos está ayudando a que el verbo se tome su forma de pasado y en forma de pregunta. Y para esto sí simplemente ponemos el will al principio, el have al principio y el is al principio, como lo dicta la estructura de una pregunta para esas otras formas. Pero para el presente y para el pasado sí que tengo que poner el do y el did, y tengo que poner el do siempre porque es el verbo principal de este tipo de estructuras. Así que como hemos visto el verbo do a fondo, primero que todo tenemos que entender que se puede utilizar como auxiliar o verbo principal. Si se usa como auxiliar, tenemos que tener claro en qué estructuras, cómo debe ir el verbo que nos sirve para poner la frase en negación o en pregunta, y lo podemos utilizar en presente o en pasado, en negación o en pregunta. Y si lo estamos utilizando como verbo principal, tiene todas las conjugaciones: presente, pasado, futuro, presente perfecto y presente progresivo. Y de acuerdo con esas estructuras yo puedo hacer preguntas también, puedo hacer afirmaciones, negaciones y preguntas. Si estoy haciendo negaciones y preguntas, tengo que tener en cuenta si las estoy haciendo en presente o en pasado, porque si no, en presente o en pasado, debo aún así poner el verbo do si estoy haciendo frases del tipo hacer como verbo principal. Entonces, todo esto para tenerlo en cuenta. Es un poco complejo al principio, son como muchas cosas, pero he tratado de ir en detalle lo más que puedo. Ahora, ¿cuál es el trabajo que tienes que hacer? El trabajo que tienes que hacer es estar seguro que este concepto está entendido en su totalidad, y para ello el secreto es empezar a hacer oraciones. Al principio, lo mejor que uno puede hacer es oraciones escritas. Entonces, devuélvanse al principio del video donde explico las primeras partes y empiecen a hacer sus propias oraciones, sus ejercicios, y verificar que esté la cosa bien. Practicarlo lo más que puedan para que este concepto quede entendido. Si durante este proceso ustedes tienen dudas, pues repitan el video cuantas veces sea necesario. Y si las dudas persisten, me dejan un comentario. Ya saben que estaré respondiendo en el menor tiempo posible. Si les ha gustado este video, recuerden darle like, compartir con todos sus amigos, y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal, denle click a la campanita. Es la mejor manera de estar al día con todos estos contenidos que yo estoy subiendo constantemente, y adicionalmente les permite estar pendientes de las transmisiones en vivo cuando las haga, participar en el chat en vivo cuando los haga, hacer preguntas, participar en rifas de clases personalizadas y mucho más. Y de paso, pues nos apoyan con el crecimiento del canal. También saben que se pueden comunicar conmigo por WhatsApp, pero ojo, esta línea de WhatsApp no es para revisarles tareas, ni hacerles trabajo, ni hacer clases, ni hacer charlas. Esa línea es para responder dudas con respecto a estos temas. Si ustedes tienen una duda en la que hay algo como que realmente no lo entienden, por más que lo han visto, me contactan por ahí y me dicen: Mike, mira que tengo esta duda con esto, yo esto no termino de entenderlo bien, ¿me puedes ayudar con esto? Y dentro de lo que yo pueda, yo les ayudo sin costo alguno. Así que recuerden todos estos elementos, todos estos recursos para poder ayudarles lo más que pueda dentro del proceso de aprendizaje de inglés. Para mí esto es un placer, yo disfruto mucho de esto y yo espero que ustedes también lo disfruten y lo estén haciendo con ganas. Así que les agradezco mucho por haber aguantado todo este tiempo viendo todo este video, toda esta información. Espero que le puedan sacar provecho, espero que sigan adelante, que no se frustren y no paren en su proceso. Yo estaré ayudándoles en lo más que pueda, y pues espero también verlos en un próximo video. Bye bye.